Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder encontrarnos en este espacio de análisis de la información. Es un gusto compartir con Julio Talamonti estos temas que hemos preparado para ustedes. Por cierto, hoy Día Mundial del Agua. ¿Cómo estás, Julio? Día Mundial del Agua. Muy buenas noches, Sandy. Me da gusto saludarte a ti, saludarle a usted ahí en casa. Electo los relatores contra la tortura. Vamos a tener que analizarlo, ¿no? Porque a veces cuesta saber qué es lo que le deben de hacer. Más de 1 millón de guatemaltecos sin acceso al agua y el juez Pablo Xitumul separado de su cargo. Pero también, Sandy, está la parte internacional, ¿no? Que eso es muy importante. Así es, lo que está pasando en el mundo, Andrés Estrada nos lo va a presentar y vamos a tener pues un adelanto de lo que vamos a ver en nuestro último bloque informativo. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Feliz noche, Julio, Sandy. Hola. Vamos a hablar sobre las noticias internacionales. Al parecer, las fuerzas rusas en Ucrania no están logrando avances, se están manteniendo estancadas. La información que viene desde Ucrania es muy pobre, muy poca, así que realmente no hay mucha información sobre realmente qué ciudades están bajo control ruso, qué sectores están bajo control ucraniano. Hay que recordar que es una guerra y en una guerra vienen estos conflictos sobre qué es lo que está pasando, pero vamos a analizar lo mejor que podamos y también vamos a hablar sobre lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque Biden va a viajar hacia Europa y veremos entonces qué pasa, y también el avión en China, que ningún sobreviviente. No se puede perder entonces la información internacional para conocer los pormenores de lo que está sucediendo en el mundo, y nosotros vamos a dar inicio con el análisis de estos temas. Me parece muy bien. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos. Plenaria de este martes, diputados del Congreso de la República eligieron a los 3 relatores titulares y 3 suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Los relatores titulares son Lester Castellanos Rodas, Alfredo Sánchez Chinchilla y Ever Alejandro Pérez Arraiza, mientras que los relatores suplentes son William Oswaldo Ramírez, Baudilio Portillo y Jennifer Alejandra Aldana. El hacinamiento a nivel nacional es una realidad innegable. Estadísticamente oscila desde 300 a un 305%, y esa será una tarea que encomendablemente debe de tomarse en cuenta para los relatores hoy electos, para que de forma conjunta con sus planes de trabajo los pongan a echar a andar con los relatores que ya están formando parte de la oficina, y será el tema del hacinamiento una de sus prioridades. El próximo 26 de marzo finaliza el mandato de los actuales relatores. Los profesionales juramentados permanecerán 5 años en el cargo. Ahí lo tiene usted, han sido electos precisamente, Sandy y televidentes, los relatores contra la tortura. Ojo, es un cargo que se lleva, ahí sí que a cargo durante 5 años, es una responsabilidad, un nombramiento que hace directamente el Congreso de la República, y entonces hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta comisión contra la tortura? Sabemos, por ejemplo, Sandy, que en las cárceles de Guatemala, en las 22, se da tratos crueles, tratos inhumanos, degradantes, torturas, como ha sido calificado por varios relatores de Naciones Unidas, solo por mencionar unos. Pero es que en la parte social pasa lo mismo en muchas ocasiones. Exactamente, Julio. La verdad es de que los relatores pues tienen esa función de ser los garantes y de constantemente hacer entonces las supervisiones de las condiciones en las que los privados de libertad se pueden encontrar, sí, para verificar que no existan entonces tratos crueles o inhumanos, que no existan casos de tortura, pero también se extiende entonces a otros ámbitos, ¿no? Que es la función de esta Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, porque ojo, prevención de la tortura. Ese es el punto de trabajar en campañas, ¿no? Que puedan prevenirlo. Ahora pregunto yo, efectivamente, en concordancia con lo que estás diciendo, ¿por qué será entonces, cuántos años tiene de funcionar esta Oficina de Prevención contra la Tortura en Guatemala? Ya son varios. Sí. ¿Cuántos relatores han pasado? Ya son muchos. ¿Por qué es que no se conoce en el ámbito nacional realmente este trabajo? Porque erradicar un delito que es de lesa humanidad, como es la tortura misma, yo creo que debería ser algo más conocido. Y a ver, ¿cuál es la parte efectiva, eficiente y eficaz del trabajo que se realiza en esta oficina para tratar de evitar por lo menos eso en donde ellos de alguna manera tienen también su centro de atención, que son las cárceles? Porque no podemos decir que se ha erradicado esos tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura en cualquiera de las prisiones del país. Claro. Sigue la talacha, siguen los golpes, sigue pasando lo que quieran que los presos pasen.
Y sobre todo también, Julio, sabemos que pues probablemente para todo el trabajo que se tiene que hacer en este tema, también se necesita el apoyo. Recordemos que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, los relatores, también son electos por el Congreso, como lo es electo el Procurador de Derechos Humanos. ¿Por qué no fusionar estos esfuerzos para de esta manera también tener un mayor resultado, una mayor efectividad en el tema de la prevención? Porque derechos humanos es la protección y la prevención de los vejámenes hacia ellos, a llegar a la tortura. Creo que podría ser un plan, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque aquí parece que hacemos esfuerzos aislados. ¿Por qué lo digo? La Procuraduría de los Derechos Humanos, aunque usted no lo crea, tiene también una defensoría específica del recluso, como se llama. ¿Pero qué es lo que hace? Y no están, en teoría al menos, deberían de hacer lo mismo y velar por la misma situación. Entonces, creo que se está de alguna manera también desperdiciando los recursos allí del pueblo de Guatemala si no unificamos esto. Por supuesto que la Defensoría del Recluso y del Privado de Libertad allá en la PDH, pues ha sido bastante débil. Hasta hace poco la conformaban nada más 3 personas a nivel nacional. Entonces te puedes imaginar qué poca importancia, pero va significando burocracia, va significando gasto. Me gustaría saber más concretamente los resultados de esta Comisión Nacional contra la Tortura. ¿Qué te parece si vamos con unos datos? Vamos con datos porque entonces alguna información. Claro que sí, Sandy. Es importante para darle sustento a nuestro análisis. Ahí lo tiene usted. La tortura, tiene usted que saberlo, es uno de los 5 delitos que Naciones Unidas ha catalogado, Sandy, precisamente como delito de lesa humanidad, es decir, un delito contra los derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Por esta característica, la tortura es un hecho delictivo que no prescribe nunca. Por ello, el Estado de Guatemala cuenta con una oficina específica contra la tortura. Sin embargo, su trabajo, lo queremos recalcar, es poco conocido. Y también hay que decir otra cosa: dentro de lo poco conocido que puede ser el trabajo de esta Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, puede ser también que reciba poco apoyo, puede ser también que reciba poco presupuesto, y entonces así no puede crecer. Porque hay una cosa que es cierta: la sede de esta oficina está en la zona 1, digamos que relativamente cercana a lo que es el Palacio Nacional y Casa Presidencial, pero debería tener sede en todos los 22 departamentos. Exactamente, porque sabemos que la tortura puede ser una situación que se comete a nivel nacional. Es no correcto. Solamente se puede centralizar en esta área, en el área metropolitana, sino que nos vamos, ¿no? Entonces, es necesario poder evaluar. En primer lugar, entonces, esos resultados, la funcionalidad, los resultados, la efectividad que pueda tener la oficina y determinar, bueno, la fortalecemos porque es necesaria poder tener y que amplíe su cobertura. Así o es. Unimos esfuerzos con otra entidad, le damos los recursos y que puedan expandir también este servicio, si a lo mejor hay alguna similitud, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Porque si no creamos burocracia que a veces no resulta ser necesariamente tan buena. Yo recuerdo nada más sobre esta Oficina Nacional contra la Tortura que hablamos hace como 2 meses atrás, cuando presentaron un informe. Pero que presenten un informe cuando van a terminar su mandato no nos dice mucho. Debería de haber entonces una situación comunicacional más amplia, más extensa. Y tú tocabas otro aspecto importante. La única forma de poder cambiando estos aspectos de vejámenes contra los derechos fundamentales es educando, es capacitando, es enseñando, es sensibilizando. ¿Tiene la capacidad esta oficina de poder hacerlo? Porque si no, de lo contrario, pues los esfuerzos y la lucha de pronto terminan siendo infructuosos. Totalmente, Julio. Vamos con otra información, ¿te parece? Para poder entonces apuntalar muy bien sobre esta oficina y cuáles son sus funciones. Claro, con mucho gusto, Sandy. El nombre completo de esta dependencia estatal es Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Vaya nombre, ¿no? Es muy grande, muy importante. Tiene varios objetivos, entre ellos velar por la integridad física y mental de las personas privadas de libertad. Y ya aquí, por lo menos en la práctica, pareciera que hay un desfase y un desbalance. Verificar las condiciones en que estas personas se encuentran, hay que verificar ni estudiar mucho, están mal. O sea, las cárceles en Guatemala están en pésimas condiciones. Y además, la presencia del uso de la fuerza, abuso o de la arbitrariedad por parte de funcionarios o agentes del Estado, específicamente en las cárceles. Creo, Sandy, por el momento que, bueno, pues estamos dando aquí la información de que los nuevos comisionados
ya fueron nombrados por el Congreso de la República. Ojalá que ahora parte de su trabajo sea dar a conocer un poquito más lo que realizan y que haya más incidencia para que suene, porque yo estoy seguro, le preguntamos a 10 guatemaltecos en la calle, ¿conoce el trabajo de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura? Te van a decir que no. Probablemente ni siquiera saben la existencia de la misma. Entonces es importante que la gente conozca, Julio, porque cómo tú vas a denunciar y vas a pedir el acompañamiento para evitar o para pues minimizar esta situación si ni siquiera sabes que existe un lugar donde te pueden dar acompañamiento y donde pueden darle el seguimiento también a los casos. Te digo una cosa, yo recuerdo mucho el informe de un relator de Naciones Unidas, el ciudadano de la India, Dato Param Kumaraswamy, que vino a hacer acá a Guatemala una visita oficial allá por el año 2000, entre el 2010 y 2011, y cuando uno ve el informe de este relator, realmente te das cuenta de la realidad que existe en las cárceles, donde no hay ninguna garantía que una persona, por ejemplo, de bien, que entra ahí porque no pagó una pensión de alimentos, o que entra allí por el tema, qué sé yo, de una deuda, o que entra porque chocó su vehículo y lesionó a otras personas, no vaya a ser objeto y víctima de todo tipo de vejación, de humillación y de maltrato dentro de las cárceles guatemaltecas. Por una situación, no hay control dentro de las mismas. Otro de los aspectos importantes de esta Oficina de Prevención Nacional contra la Tortura, pues sería promover el hecho de que haya un cambio en el sistema penitenciario. Me refiero a un cambio estructural, no de autoridad, es un cambio de estructura. Sin duda alguna, entonces, aquí esperamos que exista un cambio, que se pueda visibilizar más el trabajo y la función de esta oficina, porque por los temas que trata, pues es importante, ¿no? Para poder darle seguimiento también, prevenir los casos de tortura, tratos crueles, tratos inhumanos. Ahora veremos cuál va a ser ese plan de trabajo de los nuevos relatores, titulares y suplentes. Correcto. Que durante 5 años van a estar al frente de esta institución. Así es, y ahí lo tiene usted, nuestro primer tema, precisamente ya son electos y ahí están, empiezan su trabajo formal durante los próximos 5 años, los nuevos, llamémosle así, relatores de la Oficina Nacional en contra de la Tortura. Algo que todos tenemos que conocer en cuanto a los resultados propios de lo que hacen y ser más objetivos en cuanto a su plan de trabajo, como bien lo mencionó Sandy Monroy. Vamos a continuar, por favor, con la información aquí en A la Medida. Y bueno, vamos a conocer información desde la SAT, porque autoridades de la Intendencia de Recaudación Tributaria señalaron que están dispuestos al diálogo con los sectores que se oponen o no están de acuerdo con la factura electrónica. A la fecha, el 95% de contribuyentes que facturan están haciendo uso de la FEL, refieren representantes del ente tributario, y de ese porcentaje, el 96% ha sido de forma voluntaria. Se establece que ya se ha instalado una mesa de diálogo y de orientación con empresas madereras de El Progreso. Hay estudios concretos donde indican que más del 95% de las pequeñas empresas tienen un smartphone con internet. Entonces está dirigido a generar mucho más competitividad, mucho más apoyo a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Así que vale la pena indicar que acabamos de tener una llamada con el señor gobernador del Progreso, donde estaban los señores empresarios, manifestaban algunas dudas y pues nosotros, como siempre, ofreciendo la facilitación, la comunicación abierta, la validación y sobre todo instar a que puedan tener la información de primera mano, que no se dejen sorprender por intereses particulares de algunos de algunas personas en específico que tienen rentas del papel físico. Sin embargo, instamos a los empresarios a que conozcan el régimen, que los acompañamos en el proceso para que vean que les beneficia a ellos estar en la factura electrónica libre. La factura electrónica OFEL es un nuevo sistema de emisión de facturas y otros documentos tributarios electrónicos con autorización en línea que sustituye a la factura de papel o de imprenta. Mire, pues.
En los informes del Instituto Nacional de Estadística INE se indica con base al censo 2018 que 1.344.782 hogares no cuentan con agua y deben obtenerla de otras fuentes como tuberías externas, chorros públicos, pozos perforados comunales, agua de lluvia, ríos, lagos, manantiales, camiones, entre otros. Asimismo, 3.215.931 hogares en donde viven un promedio de 4.5 personas obtienen el agua para consumo, siendo un 59% con una tubería propia dentro de casa, 15% con una tubería fuera del terreno, 12% por pozo, entre otros. El censo 2018 reveló que en Alta Verapaz solo el 28% de hogares utilizan agua para consumo de una tubería dentro de la vivienda y un 44% de otras fuentes como agua de lluvia, río, nacimiento o adquirida por otras vías. Esta situación se replica en Quiché o Baja Verapaz. Sin embargo, ocurre lo contrario en Zacatepeques, en el que el 90% de viviendas consume agua a través de una tubería. Vaya situación, vaya tema, vaya importancia que tiene realmente para todos los guatemaltecos, Sandy, el agua. Día Mundial del Agua. Uno de los países como el nuestro, rico, muy rico en fuentes hídricas, pero donde las tenemos más del 95% contaminadas, donde no las cuidamos, donde no las preservamos, donde no hay plantas de tratamiento de aguas residuales y prácticamente las estamos perdiendo a la vista de todos. Exactamente. Probablemente las personas que cuentan con el recurso hídrico, pues no le prestarán tanta atención y no tomarán en cuenta las recomendaciones del cuidado también y el manejo que se debe tener, empezando por nuestra casa, no por el hogar. Es correcto. Pero es increíble que en el país hay varias partes, hay varias aldeas, varias comunidades que todavía no cuentan con el acceso al agua, Julio. Sí, y que Sandy, es cierto. Tienen que incluso traerla desde pues ya lejanos lugares, desde varios kilómetros o metros, para poder entonces gozar de este recurso, o bien esperar a que llueva, que sea un buen tiempo y poder entonces recaudarla de esa manera. Inventan diferentes formas de obtenerla. El tema del agua es una constante a nivel nacional y hasta en municipios del propio departamento de Guatemala, ¿no? Vecinos a esta nuestra gran urbe, han habido ese tipo de problemas. El otro día yo estaba hablando con vecinos del municipio de Misco específicamente y me decían, mire, recibimos agua un día sí, 2 o 3 días no, y la recibimos 1 o 2 horas. Vaya, esto pasa en Alta Verapaz, esto pasa en el Quiché, esto pasa en el Petén, pasa en todas partes y no parece que las autoridades competentes primero estén haciendo algo, por lo menos efectivo también, para poder prevenir, crear conciencia, ¿no? Porque esto es una cuestión de conciencia nacional, el cuidado del agua. ¿Qué se debería de hacer? Bueno, podrían haber muchas cosas para hacer, pero una de las cosas reales que se podría hacer como un gran esfuerzo nacional es convocar a verdaderos expertos nacionales en temas de aguas para tratar de especificar por cada región geográfica, por cada lugar específico del país, por cada departamento, cuáles son las mejores recomendaciones para que empecemos a cuidar el agua. Exactamente, porque mira, Julio, desde un punto, por ejemplo, las comunidades, los municipios, los departamentos que tienen agua, que tienen el recurso hídrico, muy bien, la tienen, pero ¿cuánto tiempo más la van a tener? ¿Cómo la están manejando? ¿Cuál es el cuidado y tratamiento que se le está dando? Porque también esto puede entonces reducirse en un futuro, ¿no? Sí, a un corto, mediano o largo plazo. Entonces hay que prevenir esta situación. No porque en este momento tenemos agua abundante, no nos vamos a preocupar. No, si nosotros la desperdiciamos, si nosotros no le damos el cuidado respectivo también, en un momento vamos a sufrir de esta situación. Y esto es algo que está pasando a nivel mundial. Si no logramos cuidar también el agua, fíjate, hablando como decía anoche, porque esta es continuación prácticamente del tema de anoche que lo tratamos también, el hecho de que al hablar con ingenieros expertos en el tratamiento de aguas, ingenieros guatemaltecos con muy buenas ideas, me estaban diciendo que van a haber zonas, por ejemplo, las zonas del corredor seco, que de aquí a 5 años, si mucho, se van a volver completamente desiertos. Entonces, esto es dramático, porque ¿qué va a generar eso? Más pobreza, más migración, más muerte, más insalubridad, obviamente más desnutrición. Es que acarrea demasiados problemas el hecho de no cuidar el recurso del agua. Por supuesto, y con la población que no tiene el acceso al agua, Julio,
Esto es increíble. Sí, ¿Cómo es que cierto. castigamos entonces a esta población? Porque nuestra Constitución manda que todos somos libres e iguales. Sí. Iguales, sí, imagínense. sí. Entonces, Sí, así es. a unos sí les garantizamos el agua, los otros hay que miren cómo se las ingenian y no pasa nada. No, esto realmente ya no puede estar sucediendo y se le tiene que dar una solución pronta también a esta población que no tiene de algo tan vital como es el agua. Esencial. Si el cuerpo humano en su mayor porcentaje está integrado por agua, imagínate qué tan esencial es. Vamos con los primeros datos, por favor, compartidos por nuestra producción, que son vitales para que sigamos conociendo sobre este tema. La escasez de agua es un problema que se ha agudizado en los últimos años en todo el país y en todos los municipios de nuestra Guatemala. El impacto de la crisis climática, Sandy, que afecta a países como el nuestro de forma grave, puede también simplemente ser un factor catalizador para agravar la escasez del agua en los próximos años. 70% de los hogares guatemaltecos tiene acceso a servicios básicos, es decir, de agua entubada, drenajes a nivel urbano, mientras que en el área rural solamente, imagínense ustedes este número, 30% de hogares guatemaltecos en el área rural cuenta con ese beneficio, pues con ese servicio del agua. Para todos los departamentos la cobertura con mejor fuentes de agua es mayor en la zona urbana que por supuesto en la zona rural. Y ahí lo tenemos, estamos dando unas alertas que son alertas tempranas. Momento de hacer conciencia. Las próximas guerras van a ser, entre otras cosas, por el agua. Exactamente, Julio, es una situación que yo no sé por qué no se le presta la atención que corresponde. Así es. No sé por qué no se plantea dentro de una prioridad de país y por qué tampoco se establece como una política nacional, que eso es lo que el lugar que le corresponde. Correcto. También, Julio. Correcto. Aquí son varias cosas. Dijiste tú algo muy importante, una política nacional de aguas o como se quiera llamar. No sé yo qué nombre podría darse, es lo de menos. Lo importante es qué hacer. 2, la obligatoriedad que ya está en ley, es decir, que los 340 municipios del país sigan el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la ciudad de Guatemala, que sí tiene sus plantas de tratamiento para el manejo de las aguas residuales. En Villanueva también esto existe. Pero también, a ver, Sandy, número 3, que existe una ley de aguas, para que entonces también, no solo legislando, pueda prevenirse, sino que sancionarse para todas aquellas personas individuales o jurídicas que no respeten el uso de este recurso. Es que eso es lo que hace falta, Julio. Sí. Reglas claras y sobre todo medidas drásticas, sanciones que también puedan entonces marcar un precedente, porque si tú desperdicias el agua, tú la contaminas, pero no te pasa nada, no hay quien te sancione, lo sigues haciendo. Exactamente, entonces no hay de qué preocuparse, ¿no? Y así seguimos afectando este recurso tan importante. Recordemos que un alto porcentaje de la contaminación que se da en ríos, en lagos, es provocada por el ser humano. Exacto, un efecto antropogénico. ¿Qué significa eso? Nosotros mismos lo causamos. Vamos con otros datos, por favor. Ahí están en pantalla para usted. El problema de la escasez es amplio, Sandy. Hay más contaminación en los ríos. Esto significa que también hay más deforestación. El crecimiento de la urbanización interrumpe el importante ciclo de la recarga hídrica en Guatemala. Desde hace varios años se ha señalado que el caudal de los pozos ha disminuido. Al mismo tiempo, cada vez hay más habitantes en los centros y áreas urbanas. La situación es complicada, pero puede empezarse a recuperar la calidad de las aguas superficiales, mejorar el trabajo de filtración para que las aguas subterráneas también se conviertan en reservas, porque esto de las aguas subterráneas es otro tema. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo, ¿están allí? Sí. ¿Se van a acabar si no las cuidamos? Sí. ¿Se van a secar o se van a contaminar? Entonces de nada nos va a servir. Por supuesto, así que hoy, un día tan importante, el Día Mundial del Agua, es momento de crear conciencia en quienes tienen las decisiones y toman esas decisiones, quienes tienen pues el poder de poder cambiar la situación que estamos viviendo actualmente, que lo hagan, que de verdad ya puedan prestarle atención a este tema, que se unan, que busquen la manera también de crear esa política nacional y de hacer algo por cuidar ese recurso tan importante como es el agua. Vamos con otras noticias.
Uno de los mandatos principales de nuestra Constitución es garantizar la vida. Y es por eso que la jornada 40 días por la vida, que se realiza de manera tradicional en la Cuaresma, celebra este año que más de 30 bebés fueron rescatados de las prácticas del aborto. Por favor, vea la información. Durante la Cuaresma se realiza la jornada de 40 días por la vida, misma que tiene como objetivo orar por el cese de la práctica del aborto en el país. Desde el inicio de la campaña, en el 2018, a la fecha, se contabilizan más de 30 bebés rescatados de un aborto. Así lo afirmó Eva Gutiérrez, coordinadora de la actividad. Aquí en la calle hemos rescatado desde que empezó 40 días, 34 bebés del aborto y 34 madres que han pedido auxilio y se les ha apoyado. 19 personas que han sido heridas por aborto también han venido a buscar ayuda, auxilio, porque no es fácil. Una persona que ha pasado por un aborto, se le acusa, se le cuestiona, se le ofende, y todos tenemos que tener una actitud de misericordia, porque hay miles de razones por las que una persona se ve impelida ante toda la desesperación y el miedo. En la jornada, que originalmente es dirigida por la Iglesia Católica, también participan otras religiones y denominaciones que buscan proteger la vida y están en contra del aborto, pues el objetivo principal es la oración. Lo que hacemos es pedir misericordia, una vigilia pacífica, no acusamos a nadie, no ofendemos a nadie. Lo único que hacemos es orar porque sabemos que la oración llega a donde nosotros no podemos llegar, a esas aldeas, a donde no sabemos que hay una mujer en crisis y que Dios la ayude y la auxilie. Son más de 2,000 personas las que año con año se reúnen sobre la 8ª avenida y 10ª calle de la zona 1, con el fin de participar en las vigilias de oración. Esta actividad concluirá el próximo 10 de abril, Domingo de Ramos. Bueno, cuando regresemos estaremos evaluando la situación que se dio hoy desde el organismo judicial con la separación de un juez. Es terrible, ¿no? Este hecho de que o están renunciando o están separándose del cargo a los jueces. Pero lo vamos a analizar para saber el por qué, Sandy. Por supuesto, lo invitamos a seguir con nosotros. Ya volvemos. No cambie, porque somos a la medida. El pasado 9 de febrero del 2022, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron en el expediente 171-2019 retirarle el derecho de antejuicio al juez de mayor riesgo Pablo Xitumul de Paz. La Corte Suprema el 16 de este mes resolvió que Xitumul de Paz sea separado del cargo como presidente del Tribunal C de mayor riesgo mientras resuelve su situación legal. Y en base a lo considerando a las leyes anteriormente citadas, se declaró la separación del cargo con goce de salario del abogado Pablo Xitumul de Paz en su calidad de juez de primera instancia del Tribunal con competencia para conocer procesos de mayor riesgo Grupo C, con efectos a partir de la notificación correspondiente. Esta situación ya fue notificada al juez. También se informó al Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer de procesos de mayor riesgo Grupo C, y también se envió una copia a la sección de movilidad de funcionarios judiciales a efectos de designar un juez para cubrir las necesidades de servicio del Tribunal de Sentencia Penal en mención. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, pidió el retiro de la inmunidad del juzgador para que sea investigado por impedir una inspección policial en febrero del 2019. Bueno, televidentes y Sandy, esto ya empieza a ser preocupante, podría ser una definición. Ayer la renuncia, ¿no? Y literalmente, pues evasión, llamémosle de esta manera, de alguna investigación de la jueza Erika Ifán a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo D. Hoy la separación por parte de la Corte Suprema de Justicia del juez Pablo Xitumul, titular del Juzgado de Mayor Riesgo C. ¿Qué está pasando entonces con los jueces de mayor riesgo? ¿Qué está pasando o qué ha pasado? Y ¿sabes qué es lo que pasó aquí? Esta decisión la tomó la Corte Suprema de Justicia porque él está siendo investigado, perdió el derecho de antejuicio y lo perdió por una situación que yo le invito a usted a que revise el artículo 25 de la Constitución. No permitió que un retén policial a cargo de un inspector de la PNC revisara su automóvil. Y yo digo,
¿Será que un juez es un ciudadano de primera categoría en comparación a un ciudadano guatemalteco cualquiera? Si a usted lo para la policía, si a ti te para, si a mí me para, tenemos que dejar que se haga esa inspección porque son autoridad. Exacto. Y el juez es autoridad, sabe la ley y ¿por qué no lo permitió o qué escondía? Esa es la investigación entonces que está en curso, ¿no? Porque por eso también se tomó la decisión de separarlo del cargo mientras se daba a conocer entonces ya en un proceso legal si es culpable, es inocente, cuál sería su sanción, va a haber o no va a haber sanción. Así es. Pero aunque esta decisión ha sido un poco criticada, Julio, yo te pregunto, ¿era la decisión más correcta? Es la decisión correcta por una simple razón. Nosotros tenemos que entender algo, estimados ciudadanos guatemaltecos, televidentes de la medida, es decir, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con las decisiones. Claro, cada quien tiene su criterio, pero hay un criterio que no se debe perder y se llama la objetividad. La ley es la ley y la Constitución lo manda. Yo le repito para que usted lo busque, artículo 25 constitucional. Además, la Constitución también nos dice algo, que los funcionarios públicos o empleados del Estado pues no son superiores a la ley como ninguno de nosotros y están sujetos a la misma. Y es más, solo pueden hacer estrictamente aquello que la ley les permite. Entonces, ¿cuál es la prebenda para que venga un juez, se llame de apellido Chitumul, Pérez, Sánchez, López, Talamonti, Monroy, como sea, para decir, no, yo soy juez y a mí nadie me revisa? ¿Cuál es? Te voy a poner el ejemplo. Por supuesto, Julio. Yo también estoy de acuerdo con la decisión que se tomó también para separarlo del cargo, aunque ponen complicaciones, hemos de decirlo también, en ese tribunal de mayor riesgo, tomando en cuenta lo que pasó ayer también, que otro tribunal entonces se da esta situación, pero también es necesario, ¿no? Porque también se puede interpretar, si él continúa en el cargo, que a lo mejor puede darse ¿abuso de autoridad? Exacto, o tal vez pensar entonces que puede, no es que esté sucediendo, pero puede darse a interpretar también de que estando en la función de juez, que podría tener algún tipo de obstaculización. Entonces, lo más sano es que deje claro entonces ese tema legal que está pendiente y bueno, ya después tomar la decisión. Es correcto. Para ir aclarando este punto, bueno, fue separado del cargo, así es, pero con goce de salario. Sí. Y este es uno de los puntos que ha marcado también un poco de crítica, pero la ley del organismo judicial es que son procesos. Exactamente, así es. Porque recordemos algo, no es defender absolutamente a nadie antes de que brinquen, pero todos, absolutamente todos, gozamos de presunción de inocencia. Entonces, por lo debido tanto, derecho, debido proceso. En un trabajo también no te deberían solo despedir, sino mientras tú resuelves tu situación legal, bueno, suspender, ¿no? Es correcto. Hay un proceso administrativo, en este caso para los jueces, que eso era lo que decíamos ayer y criticábamos duramente del proceder de la jueza Erika Ifán, es decir, ella renuncia, pero es que no puede solo irse hacia otro país y dejar todo tirado, porque hay procesos administrativos para que alguien sea nombrado en su puesto, si es que se acepta la renuncia, ¿no? En este caso, el juez Pablo Chitumul, por decisión de la Corte Suprema de Justicia y siguiendo los preceptos de esta carrera judicial y de la ley del organismo judicial, entonces es separado del cargo. Ahorita usted no está a cargo de ese juzgado, se va a nombrar a alguien interino que puede estar hasta 6 meses. Claro, todavía no es despedido. ¿Por qué? Porque no sería el proceso, sería un despido injustificado. Porque tú lo dijiste, hay presunción de inocencia y hay debido proceso. Ahora, ¿qué es lo mejor que puede hacer Pablo Chitumul? Bueno, aclarar esta situación ante los mismos tribunales. Y ese es el tiempo que se le va a dar, ¿no?, para aclarar la situación. Recordemos algo, en todo proceso penal nadie puede ser vencido sin ser escuchado y sentenciado en juicio. Entonces no se puede declarar como culpable sin que haya pasado ese proceso penal. Ese es el debido proceso. Ahora, una constante que algunos jueces y fiscales de los que han renunciado en los últimos tiempos, parece que eran sí muy buenos para aplicar la ley, pero ahora le tienen miedo al sistema de justicia. Entonces, ojo con eso. Por eso es que este caso es diferente también. Es diferente. Porque es el sistema de justicia, al final de cuentas, que ellos construyeron durante años. Vamos con datos, Sandy, por favor. Ahí los tiene, por favor, gracias a nuestra producción. Y ahí está, la Corte Suprema de Justicia, como ya lo explicábamos, separó temporalmente de su cargo al juez Pablo Chitumul.
presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo. Ahora, Sandy, la suspensión del cargo es debido a que el juez Chitumul, en primer lugar, ya no goza, porque ya lo perdió, el derecho de antejuicio y tiene una investigación en curso. Esperemos que la responda, que se presente y no que lo veamos como un juez también prófugo. En octubre del año pasado es cuando el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad al juez Chitumul. Permanecerá separado del cargo mientras se puede dilucidar su situación jurídica y tendrá el goce de salario. Sé, como tú lo decías, Sandy, que esta es una de las situaciones que más polémica ha causado, pero si así lo marca la ley, pues así tiene que ser. Sí, es una ley que ya está aprobada y creada desde hace varios años. No es que esté justo para este juez, sino que así se han aplicado también otras situaciones que, bueno, hay que respetar y esto es lo que está vigente, ¿no? Son los procesos. Julio, me llama la atención porque, pues, a esta corte sin duda alguna le ha tocado ver cada caso en contra de sus propios jueces. Exactamente, entonces qué complicado, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones que probablemente no van a agradar a todos, pero si no las haces tan bien, entonces ¿qué pasa al final con los jueces, no? Porque vemos, por un lado, pues algunos que dejan el cargo, otros que son denunciados, que son señalados y que enfrentan distintos procesos. Entonces también esto puede marcar una debilidad en el sistema de justicia. ¿Cómo lo podemos interpretar también ya como ciudadanos? Hay una debilidad, tú lo dijiste. Pero hay un colapso realmente del sistema de justicia guatemalteco, sobre todo del sistema de justicia penal. Es una justicia que no es pronta, es una justicia que no es cumplida, es una justicia que permite mucha impunidad, entre otras cosas, pero es una justicia que está viendo a muchos de sus operadores, fiscales, jueces, que están siendo acusados por un sinfín y un sinnúmero de hechos que pueden rayar o que pueden llegar a ser delictivos si así se comprueba. Entonces, hay una crisis. ¿Tendrá que cambiar nuestro sistema de justicia penal? Evidentemente que sí. Entre otras cosas, para empezar, en la forma de designación de jueces y magistrados. Vamos a ir remarcando unos datos, ¿te parece, Julio? Porque vamos a ahondar un poco más entonces sobre la denuncia y el caso por el que es investigado el juez Chitumul. Oh, sí, claro que sí, Sandy. Pablo Chitumul es investigado, como tú lo estabas diciendo, por el Ministerio Público, en este caso, a raíz de una denuncia que fue interpuesta en su momento por el inspector de la Policía Nacional Civil, José Cushaj. El inspector lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juez en el mes de febrero del 2019. Y le repito, usted por favor vaya y lea el artículo 25 constitucional y juzgue usted mismo si tenía o no el derecho de hacerlo. El Ministerio Público investigó el incidente ocurrido en el 2019, cuando agentes de la PNC intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso. El juez se opuso, hubo un intercambio de palabras, insultos y hasta forcejeos, que además quedaron grabados en video, Sandy, por lo que Chitumul denunció a los policías y los policías hicieron lo mismo con el juez. Y aquí normalmente ha pasado lo contrario, es decir, que la cuerda siempre se ha roto por la parte más débil, en este caso los policías, pero los policías están amparados, nos guste o no nos guste, por la Constitución. Lo repito por enésima vez, artículo 25. Pues este es el cruce de denuncias que se tiene. El juez lo denuncia al inspector, el inspector, los policías denuncian al juez y aquí vamos a ver entonces quién tiene la razón, hacia dónde va la justicia también, que se aplique en un debido proceso. Creo que este tema de la separación de las funciones pues es un primer paso también para dar garantía entonces que se pueda hacer un proceso que sea transparente y el resto pues ya dependerá de los órganos jurisdiccionales que desarrollen esta audiencia. Así es. Tenemos que empezar a entender, guatemaltecos, que hay una situación muy importante, ¿no? Nadie, absolutamente nadie puede ser superior a la ley, así sea juez, sea fiscal o sea un ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros. Si una autoridad, nos guste o no, como la PNC, nos para y nos pide revisarnos, pedir nuestra documentación y revisar el vehículo, eso está basado en la ley y en la Constitución. Señoras y señores, no se puede permitir este tipo de situaciones, sobre todo de aquellos que tienen la ley en mano y la aplican día con día. Continuamos con la información.
Y siempre es información de carácter judicial porque el abogado defensor del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y de la ex vicepresidente Roxana Baldetti, pues dio a conocer sus cuestionamientos al perito que presentó el informe de llamadas telefónicas que fueron intervenidas en el caso La Línea. En el caso por defraudación aduanera La Línea, se le otorgó la palabra a los abogados defensores para interrogar a Aníbal Argüello, perito propuesto por el Ministerio Público para explicar el informe de llamadas telefónicas intervenidas. César Calderón, abogado defensor del exbinomio presidencial y supuestos líderes de la organización criminal Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuestionó al perito en la mega sala de audiencias. ¿Podría decirse entonces que es una posibilidad nada más que se hayan reunido, pero usted no lo sabe a ciencia cierta? No respondo a la pregunta, considero que es capciosa. Tiene razón, señora Rosa. Retiro. Ahora le pregunto por la señora Roxana Baldetti. ¿Sabe usted si en los años 2014 o 2015 alguna vez se relacionó el señor Osama con la señora Baldetti? La respuesta es la misma, abogado. Digamos, corresponde a lo que consta en el informe con base en los elementos de información que se tuvieron disponibles para realizar. La abogada penalista Florida Alma Reyes indicó que algunas llamadas telefónicas fueron ilegales. No tuvieron la autorización de juez para intervenir los teléfonos celulares de sus patrocinadores. Para la fecha de hoy, 22 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 51 centavos. Venta 7 quetzales con 68 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 22 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 57 centavos.